El presidente Peña Nieto y el presidente electo López Obrador acordaron desde la semana pasada que sea presentada, que el presidente actual, que el actual gobierno presente una terna para la designación del fiscal general, mientras el equipo de trabajo del presidente electo se reúne con organizaciones sociales y también con organizaciones empresariales para definir cómo va a ser esta nueva fiscalía autónoma que todavía no existe, aunque está llamada a sustituir a la PGR. Todo esto se lleva a cabo, curiosamente, sin tanta crítica como en su momento despertó la designación del fiscal general en los mismos términos como hoy se quiere llevar a el Senado para su aprobación. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está sucediendo con este tema? ¿Por qué ha bajado o ha descendido el cuestionamiento que antes se hacía en una situación similar? Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña a ver algunos datos de contexto, regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. El presidente Enrique Peña Nieto y el electo Andrés Manuel López Obrador pactaron en su segundo encuentro que el mandatario enviará al Congreso las iniciativas para el nombramiento del fiscal general que organizaciones civiles y empresariales le han pedido postergar hasta diseñar la Fiscalía Autónoma. La designación del nuevo titular de la Fiscalía Autónoma, que sustituirá a la PGR, está entrampado desde hace al menos 2 años porque organizaciones civiles han rechazado que el actual procedimiento garantice su independencia. Demandan un cambio constitucional para que no sea el presidente quien envíe al Senado la terna del que sea elegido por el Congreso, lo cual implicaría una reforma al artículo 102 constitucional. Mientras el presidente electo se inclina por mantener el procedimiento como hoy marca la ley, su equipo de trabajo abrió mesas de discusión con las ONGs y organismos empresariales para analizar la estructura y funciones de la nueva fiscalía con una lógica diferente a la que estos han demandado. El asunto es el primer desacuerdo de grupos y activistas con el próximo gobierno. Recientemente, la Coparmex anunció que convocaría a la recolección de firmas para presentar ante el Congreso una iniciativa que permita reformar el artículo 102 constitucional y cambiar de fondo el diseño de las nuevas fiscalías y los procesos de designación de sus titulares. No es la primera vez que la Coparmex ejerce el derecho de iniciativa ciudadana, ya que en 2016 presentó junto con organizaciones como Transparencia Mexicana y el IMCO la iniciativa que dio vida a la llamada Ley 3 de 3, que obliga a funcionarios públicos a presentar sus declaraciones patrimoniales, de impuestos y de intereses en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción. Zoé Robledo, perfilado como subsecretario de la Secretaría de Gobernación, pidió a las ONGs y a los empresarios cambiar la lógica de los objetivos de las mesas de trabajo, dejando de lado la reforma al 102 constitucional. Comentó que más allá de poner en primer lugar un objetivo específico como podría ser una reforma a la Constitución, se debería pensar en el diseño institucional y en el modelo de la Fiscalía General, porque ahí está atorada la discusión. Tatiana Cloutier, también propuesta como subsecretaria de Gobernación del próximo gobierno, dijo que se tiene que empezar a revisar de manera más detallada en la conversación pública cuáles son realmente los elementos que permitirá que haya un fiscal que sea realmente autónomo. Por ejemplo, cuáles son los términos para una remoción por falta grave. Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia, expuso que las propuestas de los colectivos ya fueron planteadas al equipo de López Obrador, dado que actualmente la Procuraduría General de la República no está dando buenos resultados. Comentó que eso pasa por discutir cuál va a ser la competencia que se quiere para la nueva Fiscalía y cuál va a ser su plan estratégico de persecución penal, en el que se quiere que dé prioridad para investigación de los delitos que más le duele a la sociedad, todo el tema de servicio de carrera. El presidente del PAN, Damián Cepeda, ha demandado también la reforma al 102 constitucional para asegurar que el nuevo fiscal sea autónomo. Vamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar del proceso que ya desde hace al menos un par de años sigue la designación aún inconclusa de la Fiscalía Autónoma, del fiscal, del que va a ocupar el actual lugar de la PGR, del titular de la PGR, pero sin que se haya dado todavía el paso de la PGR a esa nueva Fiscalía. Un asunto central
porque la justicia, el problema de la justicia es una de las prioridades en la agenda del país y se está dando sin el cuestionamiento, o con mucho menos cuestionamiento de lo que había antes, a pesar de que el procedimiento que se está proponiendo seguir es igual al que había y que marca la ley. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros hoy, Jesús Padilla, Coparmex DF. ¿Cómo estás? Gracias, José. Gracias por esta oportunidad. Un placer tenerte. Aide Pérez, directora de Fundar. ¿Cómo estás, Aide? ¿Qué tal, Pepe? Bien, Un placer. muchas gracias. Muchas gracias. Y Luis Pineda, director de Integralia. Muchas gracias a los tres por estar. Y si quieren, me gustaría empezar contigo, Aide. Lo decíamos un poco antes de empezar el programa. La verdad es que lo que hemos visto sobre las maneras de pedir o acordar que se mande la terna para la designación cuando todavía ni siquiera hay Fiscalía Autónoma y siguen dándose digamos, diferencias sobre la forma de integrar a la nueva Fiscalía, se ha dado de una manera bastante poco usual. ¿Qué está pasando desde el punto de vista de las organizaciones? Sí. Mira, Pepe, colegas, nosotros desde los colectivos en los que se ha avanzado, se ha tratado de impulsar esta agenda, como tú bien decías, desde hace por lo menos 2 años, hemos manifestado como de manera muy clara que este tema sí tiene, desde nuestro punto de vista, un paso 1, 2 y 3, ¿no? Desde nuestro punto de vista de entrada debería primero abrirse la Constitución, o sea, llevar a cabo una reforma constitucional, en un segundo momento trabajar en una ley orgánica y en un tercer momento llevar a cabo el proceso de nombramiento. Y si me permiten, un pilón sería pues el régimen de transición, ¿verdad? Entre apagar la PGR y prender la Fiscalía General de la República. Evidentemente esta postura de los colectivos ciudadanos pues no es compartida por el equipo de transición y eso creo que no es pues ningún secreto para nadie, ¿no? No. Es decir, no es ni nuestras posturas ni tampoco el hecho de que no coincidimos. Entonces, en este momento lo que estamos haciendo a partir de la semana pasada es avanzar en el caso de Fiscalía que Sirva y Vamos por Más en una mesa de trabajo para la construcción conjunta del diseño institucional de la Fiscalía General. De entrada, un poco el acuerdo es pensar en cuál es el modelo de institución, el modelo de fiscalía que necesita el país, entendiendo la grave crisis de impunidad que vivimos y poniendo al centro a las víctimas. Ese es un poco lo que nos está moviendo ahora y en lo que estamos trabajando y esperamos trabajar con el equipo de transición en las próximas semanas. Hasta donde recuerdo, otro de los órganos de las cámaras de comercio empresariales que no ha estado de acuerdo, Jesús Padilla, ha sido justamente Coparmex. Hasta hace poco incluso hablaba de volver a hacer esta recogida de firmas para meter una iniciativa ciudadana como hicieron con el 3 de 3, ¿te acuerdas? Aquella iniciativa. ¿Eso sigue en pie? Ustedes, igual que, como dice Aide, están en desacuerdo con la posición del equipo del observador. Sí, desde Coparmex hemos manifestado nuestra postura con mucha claridad, donde hemos hecho convergencia con parte de estos colectivos y con otros organismos que estamos planteando una lógica distinta de este diseño institucional que debe tener el paso de la PGR a la Fiscalía General de la República. Para ello, en vísperas de que no teníamos comunicación adecuada con el equipo de transición, mucho menos con el gobierno en turno, es que decidimos desde Coparmex iniciar una recolección de firmas desde una aplicación que se llama Apoyo Ciudadano, impulsada por el Instituto Nacional Electoral, que nos ha prestado en comodato dicha aplicación, y que estamos tratando de llegar el día primero, en cuanto se instale el Congreso, con 117,000 firmas para impulsar este esfuerzo ciudadano, ¿sí?, de democratizar esta postura, de que tengamos una reingeniería de lo que sería la Fiscalía General de la República a partir de tener un fiscal de transición. Tal como lo posicionaba hace un momento Aide, ¿no? Necesitamos un momento donde el que vaya a llegar tenga la oportunidad de hacer este nuevo rediseño institucional, el tema del andamiaje jurídico, que prepare las condiciones para que llegue un fiscal y se haga cargo de esta responsabilidad tan importante. Y tiene que ser un fiscal de transición porque es una tarea enorme. Es una de transición quiere decir, digamos, no de los 9 años como establece la ley. Le estamos nosotros apostando a que sea un fiscal de 3 años, ¿sí?, y que luego tengamos fiscales de 6 años, que sea transeccional y que quede en medio de cada uno de los
de los sexenios para que no dependa al presidente. En eso están de acuerdo las organizaciones civiles y empresariales. Pues en tenemos un fiscal de transición y que además se mantenga esta lógica, esta misma lógica que ponía Aide. Pues es que el que paga manda, y si nosotros dejamos que una vez más, en este sentido, el presidente en turno sea quien proponga a través de una terna esta decisión del Senado, pues no estamos seguros de que vayamos a alcanzar este propósito de enfrentar la corrupción y la impunidad. Andamiaje jurídico, decía Jesús, Luis, y ahí lo que es interesante es, no se ha llegado todavía a poner en marcha la Fiscalía Autónoma y ya hay, desde hace, que será casi 2 años, la demanda de hacer un cambio constitucional para modificar la forma de designación. Incluso el presidente Peña envió una iniciativa al Congreso que, hasta donde yo entiendo, no ha prosperado, no se llevó a cabo y por tanto tampoco puede modificarse la forma como estaba ya establecida el nombramiento del nuevo procurador. ¿Dónde estamos en este andamiaje jurídico que de veras es una cosa que se ha vuelto como un queso Oaxaca de complejo? Bueno, en primer lugar mencionar, como tú bien dices, esto se hizo un galimatías de pronto. Tienes una Procuraduría General de la República, por un lado, donde ni siquiera ha muerto, y ya estás hablando de un fiscal general que asumirá sobre ese diseño institucional que se tiene en principio. ¿Y por qué lo menciono así? Porque la Fiscalía General de la República aún no nace. No existe en este momento. Se estipulaba en el momento, la última designación que se tuvo como Procurador General de la República fue el doctor Raúl Cervantes, ustedes bien designarán, y en aquel dictamen de elección del doctor Cervantes venía claramente, como todavía no se tiene una ley orgánica y como aún no se tiene una declaratoria constitucional de validez, esos 2 requisitos, esas 2 precondiciones, ley orgánica y declaratoria constitucional de validez, no se puede tener Fiscalía General de la República. Por lo tanto, seguimos con el esquema de elección de Procurador General de la República con el vigente en ese momento. O sea, como se ha hecho hasta hoy. Como se ha hecho hasta hoy, el presidente de la República designa y somete a ratificación del Senado de la República esa designación. Es lo que se tiene hasta hoy. O sea, ni siquiera este procedimiento que dijo López Obrador después del segundo encuentro con Peña. Ese procedimiento los 10, está la lista de 10. Ese procedimiento está bien. A ver, ¿cómo está? Es el que viene en la Constitución. Si una consulta... ese sí. Sí, claro. O sea, los 10 que manda el Senado al presidente, manda 10 al presidente, y de ahí saca la terna. El presidente regresa a una terna y el Senado nombra. Ese es lo más interesante es lo que viene actual en el artículo transitorio en todo caso, que en el artículo transitorio dice que no habrá fiscalía hasta en tanto no se tengan estas 2 precondiciones. Sí. Ahora, si uno consulta la ley, efectivamente en el artículo 102 constitucional, el apartado A, viene este mecanismo de la elección de una lista, ternas, etcétera. Así es. Pero claramente viene el transitorio que tiene que haber fiscalía general. Eso es algo por lo que no nos hemos preocupado en aclarar. Si todavía no tenemos una fiscalía, ¿por qué estamos hablando ya del mecanismo de designación de un fiscal general? Cuando en tanto existe en un transitorio, por ahí el 16º transitorio, dice claramente que esto necesita una declaratoria constitucional. A ver, y ahí todavía, déjame agregar a lo que dice Luis, lo que a ustedes les está diciendo Gobernación es cámbienle a la lógica. La lógica es, si quieren, veamos primero el diseño y el modelo, al mismo tiempo que lo que se ofrece es a enviar la iniciativa o las ternas para la designación a partir del 1 de septiembre. Ya no sé qué va primero, qué va después y cómo se van a acomodar las piezas un poco en función de lo que acaba de decir. Nosotros, como ya mencionaba, estamos ya en una mesa de trabajo formal, ¿no? Se estableció esta mesa de trabajo formal la semana pasada. Francamente, eso también a mí me gustaría reconocerlo, porque, digamos, se ha hablado mucho de la cabeza de la institución, ¿no? Del nombramiento y de la persona. Pero tú puedes tener una cabeza espectacular y un cuerpo que no te funcione. Entonces, es igual de importante un diseño constitucional que deje detrás los vicios, la corrupción y demás que tiene una institución como la PGR, que es completamente disfuncional, para pensar en una Fiscalía General que realmente se rediseñe y tenga posibilidades de funcionar. O sea, ¿ustedes están de acuerdo en cambiar la lógica? Nosotros lo que estamos haciendo es... O sea, lo que les dijo, hasta donde yo leí, es, a ver, cámbienle la lógica. Vamos a hablar primero del diseño, del modelo y luego vemos la designación. Nosotros tenemos
tenemos una vocación de incidencia y de transformación, Pepe. Entonces, y hemos estudiado un montón sistemas de procuración de justicia de otros países, hemos analizado distintos modelos y además tenemos experiencia práctica, vivencial, porque en los colectivos hay muchas organizaciones de derechos humanos que representan víctimas y que llevan casos de violaciones a derechos humanos. Si es posible trabajar con el equipo de transición en repensar una institución fundamental para salir de la crisis de impunidad, nosotros a eso nos dedicamos. Tenemos una vocación de transformación. Eso no quiere decir que no estemos de acuerdo, como ya lo decía, y déjame por favor hacer esta aclaración, cuáles son los pasos que yo mencionaba al principio. Lo que sí vale la pena es decirles que el equipo de transición nos ha dicho con todas sus letras que ellos están de acuerdo en que primero van, digamos, los marcos normativos y después de los marcos normativos, o sea, una vez que haya una ley general, entonces se da el nombramiento. Pero además otra cosa, aunque no estuvieran de acuerdo, como lo decían muy bien, por el transitorio, no se puede hacer de otra manera. Entonces, separemos las conversaciones, porque una cosa es la discusión en redes, en medios, acerca del nombramiento, que se lleva todos los reflectores y otra cosa es la realidad legal. De cómo, legal. Entonces, y un último comentario. Creo que es una buena noticia que ya se eliminó el pase automático. ¿Sí se acuerdan que todo esto comenzó con el tema de que había también que el actual procurador en automático podía ocupar el puesto? El presidente Peña Nieto, tras la presión ciudadana el año pasado, envía una iniciativa para eliminar ese paso automático, que acaba de terminar la ronda que se tiene que llevar a cabo en los estados para que finalmente se elimine. Y eso ya sucedió. O sea, ya está el cambio aprobado en, son 16 congresos locales. Hablando de la construcción de la Fiscalía Autónoma, que deberá de sustituir a la PGR, pero que deberá desde hace ya 2 años, por lo menos, y ahí sigue atorado. Incluso hay algunos que dicen que no es prioritario de algunos. Tú me recordabas, ¿verdad, Luis? Incluso entre algunos senadores o senadores electos que van a tener un lugar destacado en el próximo Congreso. Pero me quedé contigo, Jesús Padilla, presidente de Coparmex DF. Van en el mismo... A ver, lo que no me queda claro es, tienes hoy una mesa de trabajo que ha establecido con las organizaciones sociales el nuevo equipo, el equipo de López Obrador. Van trabajando, digamos, en el mismo objetivo y con la misma lógica, ¿o no? Y ahí incluso a Coparmex. ¿Están en la misma lógica o simplemente lo que hay que destacar, lo decía Aida hace un momento, es que por lo menos hay un espacio formal de discusión? Yo creo que hemos ganado mucho desde que tuvimos la capacidad de vertebrarnos, de sentar un diálogo oportuno, consistente, ¿sí?, creciente. Hemos logrado, ¿sí?, sentar las bases de una discusión como la que hoy nos motiva este momento. Esto es de manera complementaria desde la sociedad civil, con muchas organizaciones que se están planteando estos temas sustantivos para el cambio de rumbo en materia de procuración de justicia para el país. La Coparmex ha puesto el dedo en la llaga y seguiremos insistiendo como una de las banderas más importantes, pilar sustento desde la misión de la propia Coparmex, la lucha contra la corrupción, la impunidad y siempre decimos también, y el cinismo de muchos de los políticos. Entonces es un esfuerzo que nos complementa, que nos arropa a todos, con rutas paralelas, donde tenemos un mismo propósito, ¿sí?, tener una institución que sea capaz de responder a los intereses de la población, que en su diseño, ¿sí?, también logre cumplir esas expectativas y que logremos tener en su momento un fiscal general de la República, ¿sí?, que dé cumplimiento a este propósito, este anhelo de que sea independiente, sea eficaz y sea autónomo. Y entonces necesitamos que no dependa totalmente ni del Senado de la República ni del presidente en turno. Queremos un proceso mucho más ciudadano. Si bien es cierto, hay quien piensa que esto no es prioritario, pues la bandera más importante con la que se señaló todo el tiempo el presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues fue el ataque a la corrupción, y los que estamos aquí precisamente tenemos como primicia atender este fundamento de ir contra la corrupción. ¿Cómo ves, Luis? Dice Jesús, hemos avanzado mucho. No sé si tú compartas esa perspectiva, si crees que hemos avanzado mucho, lo suficiente, y además con la rapidez que se necesitaría, una vez, pues que tú mismo lo acabas de decir, no cumplimos todavía en el transitorio. Yo considero que se ha avanzado, por lo menos es una gran batalla la que han librado tanto organizaciones de la sociedad civil como los gremios, por la simple y sencilla razón de que ya se tienen leyes exitosas de participación ciudadana. Prueba de ello fue la ley 3 de 3, que precisamente fue para promover una bandera de combate en contra de la corrupción. Eso por un lado.
Por otro lado, me preocupan declaraciones de actores clave del futuro partido en el poder a partir del 1 de septiembre, como lo fue esta mañana de Ricardo Monreal, quien se espera que presida el Senado, donde dijo claramente, si bien no detalla el procedimiento, dice, el proceso de selección del fiscal general se llevará a cabo con el mecanismo establecido. Y en lugar de decir si es Senado, si es lista, si es procurador, dice, solo va incluida la intervención del Ejecutivo con aprobación del Legislativo. Así de amplia, así de ambigua, pero no considera la participación, al menos en esta declaración, que puede haber sido corta, que quizá lo pudo decir, no lo podemos interpretar, no vincula a la sociedad civil en este mecanismo que dio detalle, lo recuerdo en una declaración simplemente. ¿Cómo lo recibe eso la sociedad civil? De repente hay algunas pistas que van por un camino, por ejemplo en el caso del Senado, y luego otra pista, la que están teniendo en Gobernación. ¿Ven que hay coherencia, digamos, dentro de los distintos grupos y alas del equipo del próximo gobierno? A ver, también me faltó decir que en la mesa de trabajo no solamente están, digamos, representantes del equipo de transición que por lo que parece ocuparán cargos importantes en la Secretaría de Gobernación como Tatiana Cloutier, como Zoé Robledo, como Alejandro Encinas, sino también legisladores electos, ¿no? Uno de ellos que ha estado en las mesas de trabajo, que apenas las comenzamos la semana pasada, es Mario Delgado. Pero ese es diputado, ¿no? Mario Delgado. ¿Tienes alguien del Senado? Yo creo que hasta el momento tenemos al senador Menchaca, ¿no? Que también se ha sumado y también a otra diputada. Y también ellos nos lo han dicho con mucha claridad, ¿no? O sea, ellos lo dicen de manera muy clara. Creemos que en este momento no conviene abrir la Constitución. O sea, de entrada lo que ellos colocan no están de acuerdo con la reforma al 102. O sea, empecemos con la ley orgánica, porque se necesita atajar el tema rápido, empezar a dar resultados, y en un segundo momento veamos si se necesita reforma constitucional. Nosotros lo que les hemos dicho es, vayamos a las mesas, entremos al fondo, y también déjenos poner sobre la mesa con argumentos técnicos y con la calma que nos van a dar las reuniones, con suficiente tiempo de escucharnos activamente, porque creemos que sí se necesita una reforma constitucional, no solamente del 102, porque aquí hablamos, insisto, mucho del nombramiento, pero hay un montón de cosas en la Procuraduría que se tienen que cambiar. Ahora, fíjate qué perspectivas traen. Ustedes quieren tener las firmas para el 1 de septiembre. Claro. Y al mismo tiempo, pues ahí lo dice con toda claridad Aide, el partido que tiene, digamos, cómodas mayorías en el Congreso Federal no está de acuerdo con la iniciativa que ustedes van a meter, y además es una mayoría cómoda que puede sumar fácilmente a otros partidos. Es decir, son condiciones muy distintas a las que había cuando metieron la iniciativa ciudadana sobre el 3 de 3. Sí, son condiciones diferentes, pero el propósito sigue siendo el mismo. El hecho de que podamos instalar este esfuerzo de iniciativa ciudadana el día 1, ¿sí?, de septiembre frente al Congreso, da pauta de que hay un esfuerzo de democratización ciudadana sobre este interés particular. Aunque esté muy cuesta arriba legislativamente. 117,000 firmas es el inicio para que nos recepcione el Congreso este esfuerzo, y después legitimaremos con muchas miles más esta intención que tenemos de que sea reformado el artículo 102. O sea, que ustedes van a decir, si López Obrador sacó 53% de la votación, nosotros vamos a meter 117,000 firmas. López Obrador nos dijo en una sesión con Coparmex, no lo comparto, pero si la iniciativa camina bien, la voy a respetar. Y entonces estamos apostando a ese ofrecimiento que nos hizo. ¿Qué debe de tener una fiscalía autónoma para ser realmente eficaz en el combate al delito, en la persecución del delito Aide? Sí. Esa es una de las discusiones que parecen centrales, pero es la que menos nos queda claro, yo creo que a todo el mundo. Exactamente. Y creo que justamente por estar pensando y con esta obsesión que se nos ha dado sobre el nombramiento, que es súper importante, hablamos poco de la institución. Sí. Entonces, digo, un diagnóstico muy rápido, muy breve, en el que yo creo que estarán de acuerdo conmigo, es que la justicia en este país está politizada, ¿no? Sirve finalmente para premiar amigos y sirve para castigar enemigos. Nadie tiene la garantía de este derecho humano fundamental. ¿Eso lo dices por Albester? ¿Lo dices por el caso del pues mira, yo no me he metido a fondo al caso del Baester, pero bueno, pues hay muchos casos que nos dan... De acuerdo, la negociación de la justicia con criterios políticos. Entonces, de acuerdo.
¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se está proponiendo desde los colectivos? A ver, de entrada que hay un servicio profesional de carrera, porque si no se tiene pura gente, digamos, personal en función de quién está al frente, con un perfil mucho más político que técnico, ¿no? Entonces, servicio profesional de carrera, en serio. Que haya también controles internos, o sea, mecanismos de rendición de cuentas, de participación ciudadana, de evaluación. Por otro lado, también que haya justamente fiscalías especializadas. Actualmente existe la de anticorrupción y existe la electoral, pero a ver, este país tiene una crisis impresionante de violaciones de derechos humanos y nosotros proponemos la creación de un subsistema de derechos humanos que conviva con estos marcos normativos en materia de tortura, de desaparición forzada, etcétera. Nada de eso lo tienes hoy. En este momento no se tiene. La Fiscalía Autónoma es, digamos, un buen propósito y un mandato de ley. Sí, pero en realidad tienes una institución que francamente no funciona y además con una estructura muy burocrática, con, digamos, muchos puestos administrativos y poca flexibilidad para hacer equipos multidisciplinarios de investigación en función del contexto. Por eso digo, este es mi último punto. También proponemos un plan de persecución penal, porque lo dice muy bien una compañera. O sea, tú no quieres a la PGR persiguiendo delitos como el robo de computadoras. Tú quieres a la nueva Fiscalía General con un plan de persecución en función de las grandes redes de corrupción, del crimen organizado, del narcotráfico, para realmente desmantelar la crisis de corrupción y de impunidad que vivimos. Entonces, esos son algunos de los puntos importantes acerca de qué es lo que estamos proponiendo para una nueva institución. Jesús, ¿coincides? ¿Coparmex va por esa agenda también? ¿Esos son los temas que crees que se necesitan? Coincidimos sin duda alguna y nos parece... Sea como sea la designación. Sí, no creo que sea como sea. Digo, una cosa va por otra, o una cosa va primero que otra. Pero creo que también las personas hacen instituciones. Y aquí el problema es que tenemos una institución que ha sido disfuncional, que ha sido endémica, ¿no? Que no ha demostrado entregar buenos resultados a la nación y que, entre otras cosas que nosotros proponemos, sumando lo que ha dicho, pues es un comité del Ministerio Público que acompaña las decisiones de este nuevo fiscal, el tema de la Fiscalía Electoral, delitos electorales, la Fiscalía que debemos de tener ahí sobre el tema de anticorrupción, que es siendo uno de los que más lastiman. Y lo que quisiéramos es ver que pasen cosas. Es que hay tanto de dónde voltear que cuando llegue un nuevo fiscal o procurador, lo que sea, va a ser muy fácil que detenga uno, dos o tres. ¿Qué ha pasado en la historia de este país? Que normalmente cuando alguien va al alcance es por venganza, no por justicia. Ahora, fíjate el horizonte que traemos. Está terminando el sexenio. En diciembre empieza un nuevo gobierno. No tenemos todavía prácticamente ninguno de los pasos, bueno, ni el transitorio cumplido. ¿Cuál es el horizonte que tenemos aquí para tener una institución que combate el crimen, a pesar de que es, digamos, prioridad, asunto número uno de las preocupaciones de la ciudadanía? Bueno, pues lejos del horizonte, primero es ponerse de acuerdo. ¿Qué es lo que van a hacer? Ley orgánica. Pero va junto, ¿no? Va. Tendría que ir sin duda. A mí me gustaría mencionar sobre todo los desafíos, porque los vemos de manera muy sencilla, en mi opinión, en el corto plazo. Sin duda alguna, disminuir la impunidad. Impunidad causa corrupción. La corrupción es la consecuencia de todo este esquema arbitrario. Por otro lado, pues mejorar la confianza que se tiene en las instituciones de procuración de justicia. Eso también ayudará a vincular sin duda a las organizaciones de la sociedad civil y a las organizaciones empresariales. Eso ayuda y no hay más. Por otra, muy importante sería garantizar el ejercicio de los derechos humanos con unidades de atención a víctimas. A ver, no traemos esos objetivos, nadie te los va a rebatir. Pero al mismo tiempo que parece que no está muy claro cuándo va a ponerse en marcha esto, tú lo decías hace rato, de combatir delitos que realmente son endémicos. Y a pesar de no tener ese horizonte, el propuesto para la seguridad del próximo gobierno ya está diciendo que en 3 años te los va a rebajar al nivel de la OCDE. ¿Qué opinan? Sí. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Le creen? Pues yo creo ¿O que no le creen? no tenemos todavía ni Fiscalía Autónoma. Es que yo creo que tenemos que empezar a discutir, y digo, se ha dicho mucho, pero yo me sumo, tenemos que empezar a discutir los cómo. O sea, y parte de los cómo es esto que estamos discutiendo hoy en tu programa. Más allá de los grandes objetivos, ¿no? De garantizar derechos humanos, de reducir la impunidad, la corrupción, etcétera, los cómo pasa por fortalecer las instituciones, porque haya controles democráticos y porque, lo dijo Luis perfectamente, aquí la idea es que las víctimas estén al centro, porque no hemos construido instituciones en el que realmente, instituciones que estén pensando en las personas y en la deuda que tiene el Estado mexicano con miles y miles de víctimas que realmente lo que sucede es que son maltratadas y revictimizadas. Y ahí siguen esperando
ya me voy. La aplicación del Estado de Derecho, mi querido Pepe, es muy claro. La aplicación del Estado de Derecho. A ver, en estas circunstancias, ¿tú crees que en 3 años van a reducir el delito a niveles de la OCDE? No estamos seguros de alcanzarlo, pero no podemos verlo de manera menor. Muy bien. Sin duda, lo hay que sumarnos todos para que ese esfuerzo sea una posibilidad en el país. Estamos cansados todos, Pepe, de lo que está pasando. Claro. Jesús Padilla, presidente de Coparmex DF, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Te seguimos viendo por acá. Muchas gracias. Luis Pineda, director de Integralia. Muchas gracias a Aide Pérez, como siempre. Un placer haberte tenido, directora de Fundar. Muchas gracias a los tres, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.